Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ubaldo Mendoza Miranda y bienvenido a este estudio de cómo nos llegó la Biblia. Me da mucho gusto que puedas sintonizar este estudio desde el Facebook de la Iglesia de Cristo en Metepec. Quiero que tomes un tiempo para que puedas tener a la mano tu libreta, una pluma y tu Biblia. Eso te ayudará a que podamos tomar este estudio de una manera mucho más sencilla. Quiero que pauses el video en este momento y que tomes un tiempo para ir a buscar tu libreta, la pluma y una Biblia, tu Biblia que tengas en casa, y puedas estar preparado para poder tomar este estudio. Entonces, pausa el video. Ok, muy bien, creo que ya has regresado y has puesto nuevamente en marcha este video. Acompáñame entonces ahora ya con tus instrumentos a poder estudiar acerca de este tema tan maravilloso de cómo nos ha llegado la Biblia. Te pido ahora un segundo para que puedas compartir esta información con todos tus conocidos. Este video lo estás encontrando en el Facebook de la Iglesia de Cristo en Metepec. Es completamente gratis este material y te pido lo compartas con la mayor cantidad de gente posible. Al lado inferior derecho de tu pantalla deberás de poder ver una flecha que te va a ayudar a compartir este video en tu muro. Por favor, compártelo. Es simplemente con la finalidad de que más personas puedan también estudiar acerca de este tema. Si tienes dudas o durante este estudio se presenta algún cuestionamiento específico, te pido por favor que lo anotes en los comentarios del video. El próximo lunes voy a tener la oportunidad de subir la segunda parte de este video. Este estudio consta de 3 partes. Hoy analizaremos la parte 1. El próximo lunes analizaremos la parte 2. Y así hasta que finalicemos los 3 estudios. Entonces te pido por favor que si tienes alguna duda específica que no fue aclarada en el video, la pongas en los comentarios. Durante la semana yo revisaré los comentarios del video y tomaré un tiempo previo al siguiente video, el próximo lunes, para poder aclarar estas dudas. ¿Ok? Entonces, iniciemos en este estudio. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Parte 1. Bueno, es interesante saber cómo es posible que yo tenga una Biblia como esta en casa, que puedo leer en el idioma que yo entiendo, en el idioma vernáculo de mi ciudad. Tal vez sea español, tal vez sea inglés, o tal vez algún otro idioma o alguna traducción de mi preferencia. Pero ¿cómo es posible que yo lo pueda leer si la Biblia no fue escrita en mi idioma? Bueno, vamos a analizar un poquito acerca de qué situaciones han llevado a que hoy podamos tener las Biblias en casa. ¿Qué tan confiable es lo que yo estoy leyendo en el texto bíblico? ¿Y qué tanto por esta confiabilidad puedo entonces yo creer en todo lo que viene en el texto bíblico? Bueno, también es la finalidad de este estudio, que tú puedas tener un panorama universal de qué es lo que ha traído o los hechos históricos que han sucedido, las cuestiones arqueológicas que nos han llevado a poder tener la Biblia hoy contenida así como nosotros la tenemos. Entonces, empezaremos por la parte 1. ¿Cómo es que nos ha llegado la Biblia? Y antes de iniciar, quiero darte unos recursos que puedes anotar, en donde puedes tú encontrarlos en línea y puedes profundizar en estos recursos para que puedas ampliar más tu conocimiento en este tema acerca de cómo es que nos ha llegado este texto bíblico. El primero de los recursos es Comprendamos cómo se formó la Biblia por Neil Lightfoot. Este es un pequeño libro que puedes encontrar en línea, lo puedes comprar, es ya de tiempo, es un libro antiguo, pero es muy, muy informativo y es un gran recurso para entender este tema. El siguiente recurso que voy a citar es El origen de la Biblia por el doctor Philip Comfort y el doctor Rafael Serrano. Básicamente es el primer recurso, pero actualizado. Entonces, cualquiera de los dos los puedes encontrar en línea y son excelentes recursos que te pueden ayudar
a aclarar todas tus dudas acerca de este tema. También quiero darte como tercer recurso cómo nos llegó la Biblia, un folleto publicado por Rose Publishing. Ese folleto lo voy a mostrar en este momento. Es un folleto como este. Este folleto básicamente consta también de una línea del tiempo y parte del estudio que vamos a estar teniendo se centra en estos tres recursos. También quiero agradecer a mi profesor de griego, Kevin Montgomery, que me ha facilitado información y recursos, tanto bibliográficos como información que él me ha dado, como imágenes que voy a presentar en las diapositivas. Entonces, toma un tiempo para poder escribir estos recursos. Pon pausa al video si así lo necesitas y escribe los recursos en tu libreta. Y cuando hayas terminado, vuelve al video. ¿Ok? Si ya has tomado nota de los recursos en los que puedes profundizar y conseguir en línea, sigamos adelante con este estudio. La parte 1 se centra en el Antiguo Testamento. Para nosotros es importante que a través de este estudio tú entiendas de dónde viene la compilación completa de la Biblia. No vamos a pasar libro por libro en este estudio, pero sí quiero darte un panorama general más específico, con información detallada acerca de cómo es que se dio este compendio, cómo es que nosotros hemos llegado a este canon, a geografía que nosotros hemos compilado en el texto bíblico, en un libro que nosotros conocemos coloquialmente como la Biblia. Y cómo es que esto le damos un valor espiritual y le damos un valor autográfico o un valor de inspiración divina. Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando adelante. En esta primera parte analizaremos todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. En la parte 2 vamos a analizar al Nuevo Testamento y en la parte 3 vamos a tener la oportunidad de analizar las diferentes traducciones que hoy en día existen en la Biblia y vamos a hablar un poquito acerca de la crítica textual. ¿Ok? Entonces, empecemos con la parte 1, que es el Antiguo Testamento. Antes de empezar, quiero plantear 10 aspectos importantes que tú debes de tomar en cuenta siempre cuando vamos a estudiar el cómo es que nos ha llegado la Biblia. El primero de esos aspectos es que la Biblia fue inspirada por Dios. Esto lo podemos leer en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y 2 de Pedro 1, 20 y 21. Acompáñame por favor en tu Biblia para que podamos leer estos versículos. Algunos de ustedes seguramente saben el texto de memoria en Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice así: Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Hay un énfasis en el versículo 16. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Vamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Es unos libros más adelante. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice así: Sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre, sino todo lo contrario. Los profetas hablaron de parte de Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Nuevamente tenemos un énfasis en la palabra de Dios que nos dice que ningún profeta habló por deseo propio, sino que siendo impulsados por el Espíritu, inspirados por este mismo, ellos escribieron y hablaron todo lo que podemos encontrar en el texto bíblico. De hecho, en la teología nosotros podemos ver que parte de
la labor del trabajo, de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue inspirar a estos hombres que a lo largo del relato del pueblo de Israel profetizaron, escribieron, compilaron los, los libros que nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento nosotros vemos esta obra del Espíritu Santo, una de las personas de la deidad. ¿Ok? El segundo punto es que la Biblia consta de 66 libros escritos a lo largo de 1600 años, aproximadamente del 1500 antes de Cristo al año 100 después de Cristo. Esto fue compilado por más de 40 personas, entre ellos reyes, profetas, líderes, seguidores de Jesús. El Antiguo Testamento consta de 39 libros escritos y compilados hasta el año 400, 300 antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros escritos hasta el año 100 después de Cristo. La Biblia hebrea es algo muy importante. Tiene el mismo texto que el Antiguo Testamento de la Biblia en español, pero lo dispone de un modo diferente. Vamos a ver por qué más adelante. Punto 3. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, algunos segmentos en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Antes de la llegada de Jesús, unos años antes, unos siglos antes, nosotros vamos a poder ver, más adelante lo vamos a estudiar, una traducción que se hace del Antiguo Testamento de hebreo y arameo al griego de la época para su más fácil lectura. Punto número 4. Los libros de la Biblia fueron compilados, ordenados y reconocidos como autoridad sagrada inspirada en concilios rabínicos y concilios de líderes eclesiásticos que siguieron cuidadosas pautas. Es decir, se tiene la idea de que toda la Biblia fue compilada por una sola iglesia, por la Iglesia Católica o por la Iglesia Universal, como tú la conozcas, pero no solamente fueron padres de la Iglesia, sino también concilios rabínicos y personas del primer siglo, quienes a través de diferentes concilios tuvieron la oportunidad de juntar esta hagiografía. De hecho, el Antiguo Testamento, que es por donde nosotros vamos a iniciar, ya estaba conciliado, ya estaba comprendido en una sola obra que nosotros vamos a estudiar más adelante, que precede a la obra que nosotros conocemos en las Biblias de hoy en día como Antiguo Testamento. Es verdad que esta nueva forma de ordenarlos viene, es una tradición tardía, viene más adelante, pero vamos a analizar esto más adelante. Punto número 5. Antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano. Se copiaba de forma muy cuidadosa por escribas especializados que desarrollaron métodos complejos para contar palabras y letras a fin de asegurarse de que no hubiera errores. Puedes confiar en que la Biblia que tienes en casa no tiene errores y ha sido copiada de una manera muy precisa. Hoy en día también ya tenemos nuevos métodos en donde las Biblias se imprimen, obviamente a través de imprenta, pero antes las Biblias eran copiadas letra por letra por estas personas como los escribas, estas personas como los amanuenses. Y ellos desarrollaron métodos que les permitían copiar la Biblia de una forma impresionante y muy exacta. Punto número 6. La Biblia fue el primer libro publicado por imprenta con caracteres móviles. Esto fue en la imprenta de Gutenberg y fue la Biblia de Gutenberg la primera en imprimirse con caracteres móviles. En el año 1455 fue una Biblia en latín. Punto número 7. Existen numerosas evidencias de que la Biblia con la cual contamos en el presente es notablemente fiel a los escritos originales. De las miles de copias de manuscritos encontradas por arqueólogos de antes del 1500 después de Cristo, todavía existen más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento. El texto de la Biblia está mejor preservado que los escritos de César, Platón y Aristóteles. ¿Sabes?
Platón, por ejemplo, en su obra La República, por citar una de sus obras, no, los manuscritos que nosotros tenemos de la Biblia están mejor preservados que estas obras de los filósofos que ya mencionamos. Incluso estos manuscritos que están mejor preservados son más cercanos a la fecha en la que sucedieron los eventos que están narrando esos mismos manuscritos. Entonces, por ser tan cercanos a las autografías o a los escritos originales, se puede saber que estamos hablando de cosas que en verdad sucedieron. Los escritos de estos filósofos como Platón, Aristóteles o los escritos del César, las copias que han encontrado son más lejanas a el momento en donde estos autores escribieron los originales. Entonces, estas copias muchas veces se tienen por copias verdaderas y certeras y se les da un valor de veracidad por ser de estos filósofos y escritores. Y demeritamos mucho el valor que tenemos en los manuscritos bíblicos cuando son más cercanos a los eventos que narran estos mismos manuscritos. Es interesante, ¿verdad? Punto número 8. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto confirmó la confiabilidad de algunas copias del Antiguo Testamento que se realizaron a través de los años. Aunque existen ciertas variaciones de ortografía, ninguna variación afecta las doctrinas básicas. Esto es decir, en los 5.800 manuscritos o más de 6.000 manuscritos que hasta la fecha se han encontrado, las doctrinas básicas de la Biblia siguen estando presentes y no hay ninguna variación, no hay ninguna controversia en estas doctrinas básicas. Entonces puedes confiar en que cuando tú lees la Biblia y hablan acerca de que Jesús murió por ti, de que Jesús ha dado su vida, puedes confiar en que esto es igual y no hay variación en ningún manuscrito que se ha encontrado. Punto número 9. A medida de que la Biblia se fue llevando a otros países eruditos que deseaban que otros conocieran la palabra de Dios, la tradujeron al idioma vernáculo del país. En la actualidad todavía hay casi 2.000 grupos que no cuentan con la Biblia en su propio idioma. Se sigue haciendo labor. Hay centros de traducción que siguen trabajando para que esto cada vez sea menos y cada vez más grupos puedan tener la Biblia en su idioma. En la actualidad existe la Biblia en 2.350 idiomas y también existe en braille, es un dato curioso, en la forma de 28 volúmenes. Bueno, después de que hemos visto estos 10 puntos, quiero pasar a la parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en piedra, barro y cuero. Esto es igual para muchas obras que son de la época o que vienen de más o menos este tiempo. Encontramos copias o los arqueólogos han encontrado copias en cuero, como se ve en la imagen más grande, en barro, como se ve en la imagen del medio, y en piedra, como se ve en la imagen de hasta abajo. Estos eran los materiales que en la época se podían usar para transmitir todo lo que era la ley, la historia, para que quedara grabado y guardado y que pudieran hacer transmisión oral en las casas o que pudieran enseñar a las demás personas acerca de los hechos que sucedían en ese tiempo. Vemos incluso, si tú recuerdas la historia de Moisés, vemos que a Moisés le fueron entregadas unas planchas de piedra en donde estaba escrita la ley. Entonces era común que en esta época se usaran estos materiales para poder escribir qué era lo que estaba sucediendo o escribir alguna información o escribir algún relato o historia o incluso escribir la palabra que Dios había mandado, sobre todo hablando del pueblo de Israel. Los acontecimientos del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo y arameo a lo largo de muchos siglos.
no fue obra de un solo hombre. No un solo hombre escribió todo el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento está escrito por varios hombres a lo largo de muchos siglos en estos idiomas, hebreo y arameo. En el Éxodo, como mencionaba antes, el Señor le pide a Moisés que escriba en un libro y también le fue entregada la ley, ¿recuerdas? A él se le adjudican los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, llamados también Pentateuco o Torah, la ley. Muchas veces vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, o algunas veces encontraremos en el Nuevo Testamento, citando a Jesús, citando la ley, o a alguno de los apóstoles citando a la ley. Y se refiere a esta parte. Tal vez puede referirse a todo el Antiguo Testamento o puede referirse a estos primeros 5 libros que nosotros conocemos como Pentateuco o Torah. Otros escritores del Antiguo Testamento fueron líderes, reyes y profetas. Todo este corpus escrito en rollos de cuero y otros materiales se les llama escrituras hebreas o Antiguo Testamento. Quiero que sepas que en tu Biblia, si tú tienes una Biblia como esta, ábrelo y en el índice tú vas a poder ver, dos grandes divisiones. Espero las estés viendo. Muy bien. Sé que lo puedes ver en tu Biblia. Vemos dos grandes divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías, en el orden en que nosotros lo vemos en nuestra Biblia. Aunque este orden no es el mismo que nosotros encontraríamos en la Biblia hebrea o en la Biblia judía, en la Tanaj, que es como se le llama. La Tanaj es un acrónimo de lo que significa, de la división de este corpus hebreo que ellos llaman escrituras hebreas. Se divide en los primeros 5 libros, los libros del Pentateuco. Posteriormente tendríamos los libros históricos. Posteriormente tendríamos los libros poéticos. Y posteriormente tendríamos los libros de los profetas. La Biblia se ordenó de esta manera. El compendio, la Tanaj hebrea, que hasta la fecha sigue siendo hagiografía o escritos inspirados por Dios para el pueblo judío, se ordenó de esta manera desde mucho antes de que Jesús llegara a la tierra. La tradición que tú tienes, la ordenanza que tú tienes en esta nueva Biblia que tú lees en casa, es una tradición cristiana tardía que viene mucho después de Jesús y sus apóstoles y se ordena de manera diferente. Pero sabemos que viene de ahí y son exactamente los mismos 39 libros. Obviamente, estos libros estaban separados de forma individual y cada rollo formaba un solo libro que podía ser leído individualmente y dividido en estas grandes 4 partes que mencionábamos antes. Entonces, quiero andar un poquito en este tema. Esto que estás viendo en pantalla es la Biblia, la Tanaj, la Biblia hebrea, ¿ok? Esta Biblia está compilada, es una compilación de obras separadas en rollos individuales. Tanaj es un acrónimo de Torah, instrucción, Nevilim, profetas, y Ketuvim, escritos o manuscritos. Este Tanaj, como te decía, tiene los mismos libros que nuestro Antiguo Testamento, pero aparecen en un orden diferente, como ya te mencionaron. Primero aparece la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros.
Después aparecerían los Nevi'im, 4 libros históricos, divididos en 4 libros históricos, y 15 obras de profetas. Y por último, tendríamos los Ketuvim, que serían los textos narrativos y poéticos. Así es como sería esta división. Ahora, esta división es muy antigua. Existe antes, te decía, de que viniera Jesús. Y incluso es referida, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados, los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados. Aquí es referida esta orden, esta forma de división. Aquí es referida. También es referida en el libro de Siriácida. Aquí también podemos ver que es referida esta gran división como ellos lo tienen actualmente y que también así lo leen. De hecho, tú puedes, esta imagen que tú ves en pantalla, tú puedes conseguir una Biblia Tanaj con esta forma de división. En Amazon puedes conseguirla en línea, más o menos por unos 2,000, 3,000 pesos mexicanos, algunas más. Y vas a poder tener este compendio dividido de esta manera como estamos citando. Y por último, también es referida, esta forma de libros es referida también por Jesús. Vamos a verlo, por favor, en tu Biblia. Si abres tu Biblia en Lucas capítulo 24, te quiero leer algo impresionante que podemos saber. Lucas capítulo 24, versículo 44, dice así: luego les dijo, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, Torah, los libros de los profetas, Nevi'im, y en los salmos, Ketuvim, tiene que cumplirse. Vemos una vez más cómo Jesús cita este orden que ya existía previo a su venida. Él ya conocía esta forma de ordenar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y este Antiguo Testamento entonces ya estaba compilado antes de que Jesús viniera en esta manera, en la Tanaj. De ahí proviene también los 39 libros que nosotros ahora vemos en nuestra Biblia que tenemos en casa. ¿Ok? Sigamos adelante. Toda esta Biblia en el Antiguo Testamento, todo este compendio que ya está junto en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que fue escrita por varias personas famosas dentro de el Antiguo Testamento. Quiero regresar un momento a la diapositiva anterior. Por ejemplo, Moisés es mencionado como uno de los autores del Antiguo Testamento. David, Salomón, Esdras, como lo tenemos aquí en pantalla. Dice aquí, Esdras, sacerdote y escriba, compilaba y ordenaba algunos libros de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento alrededor del 450 antes de Cristo. Como te decía, esto ya fue compilado previo a que Jesús habitara entre nosotros. Pero muchos otros autores o muchos otros escritores permanecieron anónimos y simplemente los llamaron escribas o profetas. Antes de ir más adentro para hablar un poquito más acerca de estos escribas o profetas que mencionábamos antes, quiero decirte que la Septuaginta es la traducción, griega de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Se tradujo en el 200 al 100 antes de Cristo por eruditos judíos en Alejandría, Egipto. Es decir, ya se tenía la primera traducción en griego de lo que vendría a ser nuestro Antiguo Testamento.
en el año 200 o 100 antes de Cristo, 100 años antes de que Cristo habitara entre nosotros, ya había una traducción de lo que se consideraba como la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento y fue traducida al griego. ¿Ok? Entonces, la palabra Septuaginta significa 70 y alude a la tradición de que esta traducción que te menciono, hecha por eruditos judíos en Alejandría, fue hecha por 70 a 72 hombres que conjuntamente trabajaron en esta traducción. A menudo se abrevia por los números romanos L, X, X, como aparece en pantalla, para indicar 70. Sigamos adelante. Ahora podemos profundizar un poco más y con esto terminar la parte del Antiguo Testamento. En pantalla aparecen algunas imágenes en donde nosotros podemos apreciar el trabajo que hacían los escribas. Los rollos que mencionamos antes tomaron forma a través de la historia de las generaciones de Israel, conforme a las generaciones de escribas proféticos que reunieron este material en una librería unificada de rollos llamada Tanaj, como ya lo mencionábamos antes. Estos escribas fueron guiados. Estos escribas fueron guiados por el Espíritu de Dios. En su forma final, esta obra ofrece una interpretación profética de la historia de Israel y dice revelar los propósitos de Dios para el mundo entero. Es decir, todos estos escribas o profetas que estuvieron haciendo esta compilación de rollos y libros, ellos creían estar siendo inspirados por Dios. Y verdaderamente vemos a través de todo este tiempo que ellos estaban siendo guiados por el Espíritu, no solamente a escribir, sino a preservar todos estos textos en rollos y compilarlos de una manera ordenada para las futuras generaciones, para que las futuras generaciones del pueblo de Israel supieran acerca de la historia, supieran acerca de la ley, supieran acerca de cómo Dios estaba con el pueblo y también revelaran acerca de este nuevo pacto que vendría con todo el mundo entero y la esperanza que traería Dios para el mundo entero. Lo más importante es saber que todo el Antiguo Testamento está conectado entre sí y tiene referencias cruzadas. Esto hace que sea casi imposible de imitar si quisiéramos que todos estos hombres se pusieran de acuerdo en cada detalle para que guardara la misma sincronía la Biblia, por lo menos el Antiguo Testamento, que guardara la misma sincronía. Sería imposible pensar que a lo largo de tantos años, todas estas personas se pusieron de acuerdo para hacer que coincidan en hechos, fechas, eventos. Y que los mismos profetas que aquí vemos citaran estos eventos en sus profecías. Es imposible. Entonces, nosotros vemos que verdaderamente este texto fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo que venía a estos hombres y los inspiraba no solamente para escribir, sino para guardar estas obras y compilarlas. Vemos también que esta obra termina profetizando un rey futuro que uniría el pueblo de Dios en una nueva Jerusalén y traería bendición divina a las naciones. Vemos entonces que se habla acerca de un nuevo rey que traería unión. Por eso lo veremos en nuestra parte 2 en el Nuevo Testamento. Esta majestuosa obra del Antiguo Testamento ha sido entretejida a lo largo de la historia del pueblo de Israel y fueron hechos para traer sabiduría divina
y esperanza futura a todo el que lo lea. Y sabes, hasta hoy en día, esta misma palabra sigue trayendo esperanza. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, puedes encontrar esperanza, no solamente en los salmos o proverbios, en donde vemos la gran sabiduría de estos hombres, sino también podemos encontrar esperanza en los relatos del Génesis, en los relatos del Éxodo, en los relatos de El Levítico, en los relatos de Crónicas, en los jueces. Podemos encontrar gran información que nos hace tener esperanza y vemos cómo Dios estaba todo el tiempo sobre su pueblo. Bueno, esto corresponde a la primera parte de cómo nos llegó la Biblia, el Antiguo Testamento. Quiero, por favor, que puedas, si tienes alguna duda, puedas poner en los comentarios de abajo. Yo sé que ha sido un tiempo bueno, pero también tal vez te has quedado con algunas dudas específicas del Antiguo Testamento y quieras preguntar acerca de algo más específico, ponlo en los comentarios, por favor. Tú que nos estás viendo en este momento, si tienes alguna duda o algún comentario, anótalo en los comentarios del video. Y durante la semana tendré la oportunidad de revisar estos comentarios. Si hay alguna duda específica o puntual que debamos tratar, va a haber una oportunidad en el nuevo video el próximo lunes para hablarlo previo a nuestra plática acerca del Nuevo Testamento. Te agradezco el que te hayas conectado y que hayas tomado un tiempo para tomar esta clase. Espero que hayas hecho tus notas y nos vemos pronto en la parte 2 sobre cómo nos llegó la Biblia. Muchas gracias por atender y buenas noches.